El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta las profecías de los últimos tiempos. Invitado especial, pastor y maestro de la palabra, Juan Carlos Escudero. Daniel, por favor, abra su Biblia allí. ¿Alguien trajo por casualidad una Biblia? ¿Sí hay algún cristiano aquí hoy? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, tenemos 45 cristianos, gloria a Dios por ellos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 9, la palabra del Señor. Yo estuve mirando que en este libro de Daniel se hace mucho énfasis en la sabiduría y en el entendimiento al profeta. Le voy a decir algo. Si usted quiere ser un estudiante serio de la Biblia, y sé que la gran mayoría de los que están acá son estudiantes serios, son doctrinales en la palabra, usted debe ser una persona que pone en su aplicación del estudio no solo el espíritu, sino también el alma, el intelecto, las emociones y su voluntad. Debe aplicarlas a las Sagradas Escrituras para lograr entender, para que el Espíritu Santo le dé discernimiento y claridad en las Sagradas Escrituras. El libro de Daniel hace mucho énfasis en la sabiduría y en el entendimiento del profeta, razón por la cual este hombre fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Dios le dio unas revelaciones, unas visiones que solo se las dio a él en toda la Biblia. Pero una de las condiciones que este hombre Daniel requería y reunía en su personalidad es que era un hombre estudioso, era un hombre diligente, era un hombre escrupuloso y meticuloso en su estudio de las Escrituras. Por esa razón Dios se complació bendecirlo y darle revelaciones únicas de todos los escritores de la Biblia. Miremos qué clase de hombre era Daniel para mirar este aspecto. Capítulo 9, versículo 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjese muy bien que el profeta mismo dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Se está dando cuenta? Fíjese en esas frases. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros, los cuales nos habla de que él era un estudioso muy serio de la palabra profética de Dios. Y estaba en ese contexto y estudiando, como usted y como yo estamos hoy en esta mañana, atentos, estudiando atentamente las Sagradas Escrituras para saber qué tiene el Espíritu Santo para nosotros hoy en este lugar. Mire el versículo 22 del capítulo 9, hace énfasis en el mismo tema. Y me hizo entender. Está hablando del arcángel Gabriel que vino a darle la maravillosa profecía al profeta y dice: y me hizo entender. La vida cristiana no es solo del espíritu, no es solo del alma y no es solo del cuerpo. El ser humano está integralmente involucrado en la vida espiritual y en la comunión con Dios. El arcángel Gabriel le dio entendimiento al profeta y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mire, ya vamos 3 referencias. En el 9:2, yo, Daniel, miré atentamente los libros. 9:22, me hizo entender. 9:22, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Este tema es para los entendidos. Si usted ha venido desinteresadamente, si usted ha venido a este seminario, dice: no me interesa, vamos a ver qué dice allá ese hombre, y no me interesa saber nada más de eso, hermano, este seminario no es para usted. Este seminario es para los entendidos, los estudiosos, los que toman en serio la palabra de Dios, los que están dispuestos a tener una fe sólida, firme, a través de la fe en el Señor Jesucristo y en su palabra preciosa. Sigamos, número 4, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo, el arcángel Gabriel, he venido para enseñártela. Póngale cuidado a eso. Dice: yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Se está fijando en ese verbo entender y sabiduría? Te voy a dar sabiduría. Entienda, quiero que sepa esto. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Sigamos avanzando, versículo 25, una vez más.
El arcángel Gabriel le dice al profeta así: sabe pues y entiende. No se cansaba de enfatizarle esto al profeta. Se requería inteligencia del profeta para discernir esta profecía que venía seguidamente. Capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Número 1, él entendió. Y número 2, él tuvo inteligencia en la visión. Sigamos adelante, capítulo 10, versículo 12. Estamos haciendo una contextualización de la profecía de las 70 semanas. Capítulo 10, versículo 12, dice así: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Cómo me gusta esa frase? A entender y a humillarte en la presencia de Dios. Cuando un hombre de Dios está de rodillas estudiando la palabra de Dios y logra entender las verdades espirituales de esta preciosa palabra, eso indudablemente lo lleva a uno a humillarse en la presencia de Dios. En la medida en que usted logre entender la palabra de Dios, en esa medida usted será llevado a caer de rodillas y adorar al Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, y a que Él y a quien es toda la alabanza, la gloria, el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Qué bueno, denle la gloria al Señor, hermano. Denle la gloria al Señor. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, desde ese primer día llegó la bendición de Dios. Daniel estaba orando por 3 semanas. 3 semanas llevaba orando Daniel en el capítulo 10 por una petición. Y llevaba 3 semanas, pero el arcángel le dice: desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Qué lindo es esto. Ahí está el secreto. Hay veces me dicen: bueno, ¿y cómo hago yo para que el Señor me escuche y me responda? Le estoy dando 2 claves bíblicas muy poderosas: sea entendido de Dios y sea humilde delante del Señor, y verá las respuestas a sus peticiones. Capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Los entendidos. ¿Hay algún entendido aquí? Oh, qué rico. Vamos a ver. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Qué promesa tan preciosa nos da el Señor a nosotros. Capítulo 12, versículo 10, y terminamos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Aleluya. Los impíos, 12:10. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Usted me dice: con razón hay gente que no entiende por qué está el mundo como está. ¿Se ha dado cuenta por qué mucha gente no discierne los tiempos? Y no saben para dónde van, no entienden. ¿Sabe por qué? Porque el problema para los hombres intelectualmente ignorantes radica en su problema moral. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque está depravado y corrompido en su naturaleza. Este versículo nos está diciendo, dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos podrá entender. Déjeme decirle algo, hermano: en la medida en que usted esté controlado por el mal, controlado por el pecado, atado por Satanás, atado por su pecado, en esa misma medida usted se verá apocado y se verá limitado para entender las cosas profundas y maravillosas de Dios. Los impíos, dice, procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Pero,
Y yo sé que esta palabra es para nosotros. Los impíos dejémoslos afuera. Pero, ahora viene la palabra para la iglesia. Pero, ¿qué pasa? Dice, pero los entendidos sí comprenderán. ¿Hay algún entendido acá del Señor? Hermano, esa palabra es para nosotros. Esa palabra es para usted y para mí. Gloria a Dios. Entonces, el contexto nos enseña que Daniel era un hombre de sabiduría, era un hombre de entendimiento, era un hombre estudioso, diligente, serio en las escrituras. Y yo déjeme decirle algo, las sagradas escrituras no nos fueron dadas solamente para aumentar nuestra sabiduría, nos fueron dadas para transformar nuestras vidas. Si usted está pensando que viene a un seminario porque solamente va a alimentar su intelecto, se ha equivocado. Las sagradas escrituras no solamente fueron dadas para aumentar nuestra sabiduría, sino para transformar radicalmente nuestras vidas. Pero todo comienza con el intelecto. Allí entra, usted logra entender en su mente, en su intelecto, y luego baja a su corazón la confianza delante del Señor en la medida que estudia la palabra de Dios. Ahora, quiero que tome la Biblia. Yo tomo mi ejemplar bíblico, mi preciosa compañera, la palabra de Dios que siempre va conmigo, y yo le voy a hacer una pregunta a algunos voluntarios. Es voluntaria. Si usted levanta su mano y me dice, qué bueno sería. En una sola palabra, ¿escuchó eso? En una sola palabra. No me va a decir dos palabras o una frase o un párrafo, solamente una palabra. Le voy a hacer una invitación voluntariamente. Usted toma su Biblia y dice, en una sola palabra, ¿cómo define usted la escritura de tapa a tapa? Qué bueno, ¿ve que son entendidos? Vida, sabiduría. En una palabra, amor, vida, sabiduría, fe, entendimiento. Si algún incrédulo les dijera a ustedes, ¿qué es la Biblia para usted? Algún incrédulo llega y le dice, defíname la Biblia en una sola palabra. Usted diría, bueno, todo lo que han dicho es muy interesante. ¿Quién da más por allá? Sabiduría, no, el libro de la vida. Vida. Bueno, en una sola palabra la Biblia, de tapa a tapa. Hermanos, todo está muy bien, los felicito. Excelente, son buenos teólogos, doctores, máster en teología, profundos en la palabra. Me admiro, pastores. Escatólogos también, qué bueno, dígale al hermano, usted es un escatólogo. Gloria a Dios. En lo personal, hermanos, creo en lo personal, con todo el respeto de ustedes, mi punto de vista personal es, una sola palabra la Biblia de tapa a tapa es la palabra soberanía. Soberanía. Desde el primer versículo de la Biblia, cuando yo abro la Biblia y empiezo a leer la Biblia, el primer capítulo del primer libro, el primer versículo de la Biblia me habla de soberanía. ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? No abra la Biblia, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Terminó el versículo. La Biblia comienza diciendo que hay alguien que es absolutamente inteligente y absolutamente poderoso para hacer lo que hizo en el versículo 1. ¿Y qué fue lo que hizo? Creó. El verbo hebreo es bara. Y crear en este versículo implica crear de la nada. No había material preexistente para el que Dios usara ese material y formara el universo. Dice la Biblia en ese versículo que Él de la nada, absolutamente nada, por el poder de su palabra, creó todo el universo, los cielos y la tierra. Vaya, wow. Solo un Dios que es todopoderoso y absolutamente soberano podía hacer lo que Él hizo. Si vamos a través de toda la Biblia, podríamos estar mirando la soberanía absoluta de Dios. Miremos el libro de Daniel, soberanía divina en Daniel. Esta parte no está en la cartilla, en los bosquejos, porque es una pequeña introducción. El libro de Daniel
Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 1. Vamos a mirar así rápidamente. Estoy tratando como de entrar en el tema, de contextualizar la profecía para mirar este tema de la soberanía de Dios en el libro de Daniel. ¿Sabe usted cuántas referencias a la soberanía de Dios se encuentran en el libro de Daniel? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? Empecemos por ahí. 12 capítulos tiene. Es un libro corto, lo puede leer usted hoy mismo. Cuando vaya a su casa, en media hora lo puede leer perfectamente. 12 capítulos. En 12 capítulos yo encontré 45 referencias a la soberanía de Dios absoluta allí, en este libro. Y comienza desde el capítulo 1, versículo 2. Inmediatamente ahí comienza la soberanía de Dios. Leamos la palabra del Señor. Dice así: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Nabucodonosor había invadido la tierra santa de Jerusalén. En el año 605 a.C. entró el hombre más poderoso del mundo con su ejército muy poderoso de los caldeos. Y la Biblia dice que cuando él entra mató una gran cantidad de gente, pero fue el Señor, dice ahí, que fue el Señor el que entregó en sus manos al rey Joacim de Judá. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Fue Nabucodonosor en sus propias fuerzas? ¿Acaso fue él con sus poderosos soldados y su caballería poderosa? No. Nabucodonosor entró y conquistó al pueblo de Israel gracias a que el soberano Dios le dijo: tome, le entrego a mi pueblo para que usted lo azote, lo castigue y lo discipline, porque el pueblo mío ha pecado contra mí. Desde ya entramos a ver que fue Dios en su soberanía quien determinó todas estas cosas. De otra manera, Nabucodonosor nunca habría podido tocar un solo cabello de la cabeza de los judíos sin el permiso de Dios. Siempre ha sido así. No solamente los hombres poderosos, también le quiero decir algo: ni siquiera los mismos ángeles de Dios, ni siquiera los mismos demonios, ni siquiera el mismo Satanás puede tocarle un solo cabello de la cabeza de uno de los escogidos de Dios sin el permiso de nuestro Dios todopoderoso, a quien sea la gloria y la alabanza. No puede tocar un pelo de la cabeza de un cristiano. No puede hacerlo. No puede hacerlo. El Señor le entregó en sus manos al rey de Judá, Joacim. Capítulo 2, versículo 20. Por favor, vamos rápido. Quiero avanzar en esto, no me quiero detener acá. 2:20 dice así: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Cuántos se gozan por ese texto? Aleluya. Está hablando Daniel. 2:21 sigue diciendo: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Cómo se llama eso, hermanos queridos? Soberanía divina. Dios hace lo que quiera con su creación. Número 1, porque Él la creó. Número 2, porque Él la redimió. Número 3, porque Él la gobernó y la gobernará para siempre. Dios es el creador, es el sustentador y es el gobernador supremo de todo lo que existe. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él, para que la alabanza sea solo para Él. Capítulo 2, versículo 22. El mismo Daniel sigue diciendo: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Versículo 35 del capítulo 2. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Esto está hablando de imperios mundiales, hermanos. Estos son imperios mundiales. Una vez más, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro fueron hechos pedazos y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra del capítulo 2, versículo 35 es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él regrese por segunda vez, todos los gobiernos, todos los imperios, todas las naciones, todos los grandes, los poderosos, los ricos y los capitanes serán hechos pedazos, y Él establecerá un reino de paz y de justicia como nunca lo hemos tenido en esta tierra. ¿Lo está esperando usted, hermanos? Lo necesitamos.
Colombia se está sumiendo en la depravación, en la corrupción, en la violencia. Yo no sé si usted se está dando cuenta de eso. Nuestra Colombia y todas las naciones están de para abajo, se están hundiendo en arenas movedizas, y el único que va a solucionar esta gran crisis de calado mundial es el Señor Jesucristo, el príncipe de paz, el príncipe de la gloria. Cuando Él regrese a esta tierra, entonces veremos un verdadero gobierno de paz, de justicia, de equidad, de bendición. Entonces se cumplirá la oración del Padre nuestro que dice: venga tu reino. Entonces y hasta entonces se cumplirá esa oración de Mateo capítulo 6. Capítulo 2, 37. El profeta le dice al rey: tú, oh rey Nabucodonosor, eres rey de reyes. Qué expresión tan impresionante, ¿no? Nosotros, ¿a quién conocemos como el rey de reyes? Cuando los pastores en este altar dicen alabemos al rey de reyes, ¿a quién se están refiriendo o nos estamos refiriendo? A nuestro Señor Jesús. A ningún otro vamos a llamar así. La Biblia, aparte del Señor Jesucristo, solamente llama a dos hombres rey de reyes en toda la Biblia. ¿Cómo serían de poderosos? Nabucodonosor y Artajerjes de los persas. Eran llamados en la Biblia rey de reyes, aparte del Señor Jesús. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer. Y le dice el profeta: tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Sabe por qué era rey de reyes Nabucodonosor y llegó hasta esa posición tan encumbrada? Por una sola causa. Versículo 37. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién fue el que le dio al rey de reyes el poder sobre la tierra? El Dios del cielo. Diga conmigo: el Dios del cielo. Le dio poder, le dio reino, le dio la fuerza y le dio majestad. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Eso es soberanía, hermanos. Usted no puede tener nada que no le sea dado del cielo. El Señor Jesús le dijo al hombre más poderoso en Judea, llamado Poncio Pilato: ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te fuere dado del cielo. Cuando Pilato le dijo: yo tengo poder de mandarte a crucificar cuando quiera, el Señor lo mira y le dice: no podrías tocarme un pelo de la cabeza si no te fuere dado del cielo. Se lo dijo el Señor a Poncio Pilatos, y nosotros podemos hoy decirle a nuestros enemigos espirituales: no me puedes tocar un pelo de la cabeza si no te fuere dado del cielo, de mi Padre. Eso es autoridad espiritual, hermanos. Para mí eso es autoridad espiritual, no sé para usted. Hay cristianos que le tienen miedo a los demonios, hermano, y le huyen a los demonios, tremendo. Y corren y llaman al pastor a las 3 de la mañana: pastora, venga y ore por mí, hay un demonio aquí. Dios tenga misericordia de ellos. Capítulo 2, 44. El mismo profeta diciendo: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo. ¿Sabe usted cuántas veces aparece en el libro de Daniel esa expresión, el Dios del cielo? 7 veces. Y esa sola expresión, el Dios del cielo, implica soberanía. En el cielo hay un Dios y Él gobierna sobre todo principado y potestad. La sola expresión, el Dios del cielo, aparece 7 veces en el libro de Daniel, implica soberanía. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Él desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre, porque es el reino mesiánico sobre la tierra. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor. Capítulo 2, 47. 2:47. Y el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aleluya. Capítulo 3, versículo 29. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor, después que dio Dios la revelación tan maravillosa al profeta Daniel, Nabucodonosor reconoce y confiesa lo siguiente. 3:29. Por lo tanto, decreto
que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿A qué Dios estaba refiriendo Nabucodonosor allí? Diga conmigo: a mi Dios, a mi Señor. Saque pecho, hermano. 4:2.